Siento un vacío entre tú y yo. Y le damos la bienvenida a nuestro querido Francisco Martínez, libretista de radio, televisión, cine, afines y por supuesto para llevarle su TBT de Pancho Pantalla. Bienvenido. Feliz tarde, mi bella Carolina, y una feliz tarde para todos los oyentes de Talentos que siempre están pendientes de este TBT de Pancho Pantalla. Y hoy les tenemos un tema muy especial, mi bella Carolina, un tema alegórico justamente a una bella y talentosa mujer como tú. Hoy tenemos un tema que se llama Venezuela es mujer. Así es, con esas inigualables Karina, Kiara, Scarlett, Liz, Elisa Rego, que por cierto, esto no es nuevo, porque Venezuela es mujer, ya se había presentado hace algunos años. Karina unió fuerzas en aquella oportunidad con Kiara, con Elisa Rego otra vez y con Diviana, y ese fue el proyecto original, pero en esa oportunidad, ¿te acuerdas que tenían una temática retro? Efectivamente, Carolina, hay que recordar que esto fue una idea de Karina, la cual se había semi-retirado de los escenarios por razones de índole personal, y ella propuso volver de esta manera como tú lo estás comentando, con un estilo retro. Y el estilo retro obviamente no era sino volver un poco a lo que habían sido todas estas cantantes en sus inicios, en sus momentos de mayor gloria artística. Karina, hay que retomar el hecho de que comenzó muy niña, que en aquellos años 80, 1984, 85, Karina fue junto a Guillermo Dávila, que también era un muchacho todavía en aquellos años, los protagonistas de una pieza musicoteatral que se organizó a raíz de un texto incluso que era original de Karol Wojtyla, mucho antes de ser el Papa Juan Pablo II, y estamos hablando de El Taller del Orfebre. Esta pieza se hizo musicoteatral y tanto Karina como Guillermo Dávila fueron los protagonistas de aquella pieza que aquí tuvo un gran éxito a la espera de aquella primera visita del Papa a nuestra tierra venezolana. Y simultáneamente y en paralelo a Karina comenzaban los éxitos de Sabrina Gómez, aquella recién graduada abogada que probó suerte como cantante y adoptó el nombre artístico de Kiara. Y pudimos escuchar, entre otros éxitos, a Descarado, que incluso llegó a ser el nombre de un famoso perfume de la época. Yo creo que tú lo usaste, mi bella Carolina. Aquel perfume no. que se llamaba Descaro, el perfume. Ya no existe, así que no es una cuña. Pero ese es un perfume que lo vendieron mucho y usaron el tema de Descarado de Kiara como tema musical de aquel perfume, ¿no? Y posteriormente Kiara siguió grabando muchas otras canciones, pero eso fue su gran tema. En paralelo también, en aquel grupo estuvo incurso, en aquel Venezuela es mujer, la popular Melissa y por supuesto Diviana, a la que tú nombraste, que en esta ocasión está siendo sustituida por una cantante que tiene su mismo estilo y que sus orígenes son similares. Estamos hablando de Liz. Liz fue heredera de Diviana y de Floriana. Diviana, por supuesto, mucho antes de ella fue una de las que sustituyó en los melódicos a aquella estirpe de mujeres cantantes como lo fue Emilita Dago. Diviana fue muy exitosa en los años en que Roberto Antonio también se hizo una gran figura de los melódicos. Diviana se retira, viene Floriana, tiene el lamentable accidente que incluso el propio Renato Capriles estuvo también sufriendo, fue víctima de ese accidente, y luego vino Liz, que es la que en este momento está en el grupo de Venezuela es mujer. Y finalmente ahí tenemos a Scarlett Linares,
nada más y nada menos que una de las grandes herederas de la música venezolana. Y por ahí hay una noticia, mi bella Carolina, dicen que Scarlett Linares pudiera ser escogida para interpretar el papel de Lila Morillo en una biopic que se está preparando. Se está manejando esa posibilidad y Scarlett Linares ha aprovechado esta gira de Venezuela es Mujer para también promocionar esa posible designación de ella para ese papel de Lila Morillo en una de sus etapas de vida, por supuesto. Cuando Lila esté joven será otra la actriz y cuando esté un poco mayor pues quizás sea otra, pero Scarlett Linares ha sido escogida o está propuesta para esta biopic de la gran Lila Morillo. Y esta noche se presenta Elisa Rego en el Centro Cultural Chacao. Ya vamos a seguir conversando con ustedes. Sigan con música. Esto es Tu TBT con Pancho Pantalla. Continuamos en nuestro TBT de Pancho Pantalla y hoy estamos compartiendo con ustedes ese espectáculo que se llama Venezuela es Mujer, donde allí tenemos a nuestras artistas muy conocidas que, por cierto, Pancho nos estuvo hablando de aspectos muy interesantes de esa vida de estas artistas en el pasado y mencionaste a Guillermo Dávila, y aunque él es hombre y no es mujer y no está en este grupo, de todas maneras, me gustaría recordar contigo, Pancho, uno de los espectáculos, porque tú estabas hablando de ese evento que hicieron Karina y él, pero ¿te acuerdas de Jesucristo Superestrella? Claro que sí, Jesucristo Superestrella, Jesucristo Superstar, como era el título original, una obra de Andrew Lloyd Webber que se interpretó originalmente, por supuesto, en los Estados Unidos y que a lo largo de todo el mundo se hicieron versiones. Una de las más recordadas acá en Venezuela incluso llegó a venir la de Camilo VI con Ángela Carrasco, que fue todo un suceso a nivel de lengua castellana, pero acá en Venezuela se hizo una versión muy exitosa en donde efectivamente Guillermo Dávila protagonizaba a Jesucristo Superestrella. Guillermo Dávila en aquel momento era todavía joven, era un muchacho que se perfilaba más hacia la canción que hacia la actuación, pero eso le abrió la puerta de los canales de Venevisión en particular, en donde se convirtió en una gran estrella y le dieron el título que ahora arrastra a través de los años, Guillermo Dávila, el ídolo de una generación. Por supuesto, muy exitoso Jesucristo Superestrella, claro que sí. Así es. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, Venezuela es Mujer, ahí tenemos a Karina, a Kiara, a Liz, a Scarlett, a Elisa, que han estado por Valencia, Barquisimeto, Caracas con su show y dicen que están calentando motores a lo mejor para seguir con este espectáculo, ya que tuvieron mucho éxito en sus presentaciones, cosa que me encanta. Pero Elisa Rego hoy se estará presentando, da la casualidad, en el Centro Cultural Chacao también, Pancho. Claro que sí, Elisa Rego es, a diferencia de Kiara y de Karina y de la misma Liz, era de otra disquera, era de la disquera Competencia en aquella época, era de Sonográfica. Se la lanzaron en aquella ocasión en paralelo junto con grandes cantantes de aquella disquera como lo fueron Colina, Carlos Mata, Franco De Vita, Giordano, en fin, todos aquellos, el mismo Ilan Chester, que hace poco también se estuvo presentando de manera gratuita en la Plaza Altamira. En fin, Elisa Rego tuvo grandes éxitos, pero uno de sus mayores éxitos, quizás el más recordado, aquella canción que se llamaba Selva, por la cual
por supuesto, las viejas generaciones, o no las viejas, sino las generaciones de aquella época, la recordamos. Elisa Rego en este momento está rescatando sus temas originales, y en las instalaciones del Centro Cultural Chacao va a estar junto con un gran músico también de aquella época llamado Frank Quintero, que hizo, al igual que Guillermo Carrasco, grandes temas románticos de la balada romántica de los años 80. Elisa Rego ha estado incorporada a esta gira de Venezuela es Mujer, y por supuesto es baluarte, un estandarte de lo que es la mujer artista en nuestro país, en Venezuela. Y hay que comentar algo, Carolina. El detalle de este espectáculo de Venezuela es Mujer es que vemos a Karina cantando música criolla y vemos a Scarlett Linares cantando baladas románticas. Es decir, se intercambiaron los géneros entre ellas mismas, y ellas mismas han comentado que esto ha sido una experiencia artística sin precedentes, porque Scarlett nunca había cantado baladas y Karina nunca había cantado música criolla. Qué bueno eso, de verdad que sí, me encanta. Me encanta porque nuestra música hay que tenerla siempre en el tope, sin duda alguna. Ahora, tú mencionaste aquí también, Pancho, y como esto es un TBT, tenemos que darle su cariñito, porque Frank Quintero es Frank Quintero. Por supuesto, Frank Quintero, uno de los grandes compositores, trabajó en los años 80 en el sello disquero Sonoro Ben. Muchas de sus canciones fueron temas musicales de las novelas de la época, y pudimos escucharlo en grandes conciertos que tenían a la gente haciendo cola permanentemente. Era uno de los baladistas junto con Franco De Vita por el lado de sonográfica. Por un lado Franco, por un lado Frank Quintero. Ellos sacaron a relucir todo ese romanticismo de los años 80, y ha permanecido a lo largo de los años Frank Quintero como uno de esos grandes exponentes de la música venezolana. Ya es, por supuesto, un hombre de edad, pero Frank Quintero, uno de los más representativos de aquella época de los años 80, de lo que se llamó el gran boom de los cantantes y de los artistas venezolanos más vendedores de disco de todos los tiempos. Bueno, de verdad que siempre es sabroso compartir este TBT de Pancho Pantalla. Ha sido un placer y nos despedimos, Pancho. Que tengas un feliz fin de semana. Un feliz fin de semana para ti también, Carolina, y para todos los oyentes de nuestro espacio. Que disfruten mucho. Gracias, Carolina, y gracias a todos ustedes. Así es. Francisco Martínez, el famoso libretista mejor conocido como Pancho Pantalla. Quiero advertirte que miedo no hay de ti ni de nadie.